voy a salir y todavía no me he peinado. Me avisan cuando ya vaya a salir. Me voy a peinar mientras tanto. Ya te toca, Pipi. ¡Ay, ya! ¡Ay, bueno! ¡Ay, gracias! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Ay, niños! Casi me ven peinando, me voy. Es que, mejor dicho, estaba todo despeinado. Pero ¿cómo están ustedes, niños? ¡Ay, me alegra mucho verlos! ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Niños, estoy muy contento de estar el día de hoy con ustedes, porque hemos aprendido cosas maravillosas que el Señor hace siempre por nosotros. Y como en esta oportunidad estamos viendo toda la creación de Dios que se hizo día por día. ¿El día de hoy en qué día vamos? Claro, vamos a ver el día 6. El sexto día. ¿Qué pasó el día 6? El día 6 fue muy, pero muy emocionante, niños. Y me alegra poder ser yo el que les comparta esta historia tan chévere. ¿Saben por qué? Porque el Señor, el día 6, no solamente hizo... A ver, ¿qué nos falta ver? ¿Qué nos falta? Nos faltan los animales, sí, las vacas, los leones, los perros, las ovejas, los gatos, los lobos, todos los animales terrestres, niños, aún los que se arrastran, ¿como cuáles? Como la serpiente, como el camaleón, como ¿qué más? Así como el cocodrilo, todos esos animales los hizo Dios en el día 6. Todos los que son vertebrados, sí. Y algunos invertebrados también, creo yo. Bueno, ahí dice que los vertebrados. Niños, ¿cómo les parece que no solamente el Señor creó los animales terrestres el día sexto? No, sino que también hizo algo muy, pero muy especial, niños. ¿Saben quién? Sí, hizo al hombre. ¿Saben, niños? No sé si ustedes se habían dado cuenta, pero en los días anteriores el Señor decía: hágase la luz, y la luz fue hecha. Sepárese las aguas, y las aguas se separaban. Haya lumbreras, y así se iba creando todo. Pero el sexto día, la creación del sexto día, que nos falta por mencionar, no fue así. El Señor dice: hagamos al hombre conforme a su imagen y semejanza, es decir, a la imagen y semejanza de Dios. Mira lo especial que nosotros somos para ese grande Dios que tanto nos ama, niños. Tu Dios y mi Dios, sí. Entonces, ¿cómo le parece que Él tomó barro y empezó a hacer los piecitos, las rodillas, el cuerpo, todo, las manos? A unos les hizo las orejas más grandes, otras les hizo las orejas más pequeñas. A mí me hizo la nariz redonda, y así empezó a hacerlo al primer hombre, a Adán, y lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Me imagino que ese Adán era alto y bien parecido, así como yo, sí. Y entonces también hizo a Eva, y después de que lo formó con el barro, adivinen qué, lo sopló y le dio el aliento de vida, y ahí fue cuando Adán cobró vida, niños. Mire lo especial que nosotros somos para Dios, que el Señor se tomó la delicadeza de crearnos con nuestras propias manos. Tanto nos ama el Señor, Es importante tener en cuenta de que después de que todo lo creó,
también lo enseñoreó, es decir, lo puso como administrador de todo lo anterior que había creado. De las aves, de los peces, de los reptiles, de las vacas, de todos los animales. Sí, le dijo, Adán, usted va a ser el administrador de toda esta creación, de todo lo que tú ves. Puede hacer uso de eso, como las plantas, como todo árbol que da semilla y el fruto, y entonces puede cultivar. Y ¿sabe qué? Le voy a dejar una tarea más. Póngale nombre a todo. Tenía buen trabajo, pero no se cansaba. Y eso fue lo que hizo el Señor en el sexto día. Creó los animales y al hombre. Me siento muy agradecido con el Señor y me siento amado cuando veo que el Señor tomó con sus manos barro y nos hizo conforme a su semejanza, niños. Qué lindo que el Señor es tan especial, que tiene detalles tan bonitos con nosotros que somos sus hijos. ¿Verdad que es bonito? Ay, niños, qué bien. Yo los quiero mucho y esa era la reflexión que les tenía para el día de hoy. Recuerda que tú y yo somos muy especiales para Dios. Siempre. Desde la creación del Génesis hasta el tiempo del fin. Amén, niños. Sí. Chao, niños, los quiero mucho y nos vemos en otra oportunidad. Pórtense bien y ¡mua! Un abrazo y un beso grande para cada uno de ustedes.